Tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Pues quien les habla, Dayana Peralta Cotes. Para nosotros es un gusto hacerle esta presentación el día de hoy. El día de hoy estamos acompañados de la compañera Sandra García, Sailin Herrera y Néstor Ariza. El tema a tratar es la aprobación del voto femenino en Colombia en 1954. Esto fue un hito fundamental de la historia de los derechos políticos de las mujeres, que fue un resultado de un movimiento sufragista femenino a mitad, a la primera mitad del siglo XX. Este fue un suceso de impulso por las mujeres intelectuales, activistas y organizaciones feministas. La lucha inalcanzable de la igualdad ha generado en Colombia un proceso en el contexto marcado por la exclusión política y la hegemonía patriarcal. Pues en este papel crucial fueron fundamentales las feministas, pues eh, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda y María Cure Manrique. Estas fueron unas mujeres que lucharon por por el voto femenino en 1954. En 1954 se hizo la aprobación del voto femenino en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero no fue sino hasta 1957 que sí las mujeres participaron por primera vez en las elecciones nacionales. Continuamos con la compañera Sandra, que va a dar la segunda pregunta. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de la transformación seleccionada? En este caso estamos hablando del contexto de la aprobación del voto feminismo en Colombia. Eso fue en el 1954, como acaba de decir la compañera, fue el resultado de un movimiento sufragista femenina en la primera mitad del siglo XX, impulsando por la necesidad de superar el modelo de patriarca, que excluía a las mujeres de los espacios, las decisiones y promovía la equidad de género y la defensa de sus derechos. Tenemos en el contexto social, social patriarcal. Esto consiste en las sociedades latinoamericanas, incluidas a las colombianas, se veían estructurados sobre un modelo patriarcal, donde los hombres manejaban las instituciones, las comunidades, limitando al acceso de las mujeres a espacios públicos y sociales. Y tenemos también la exclusión. La exclusión histórica, esto consiste en la mirada masculina, femenino, de las reglas de la sociedad, excluyendo de las mujeres de la participación política y regulando el desarrollo de las comunidades a partir de una perspectiva masculina. En el contexto político, movimiento sufragista, el voto femenino fue una conquista donde el movimiento femenino buscaba la equidad de género, así como la defensa de los derechos fundamental de las mujeres. Y tenemos también la lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad, el sufrimiento femenino, como se mencionó en la pregunta, fue movilizando de estas mujeres que lucharon por los derechos al voto, como se nos explicó anteriormente el profesor. El voto desde la primera mitad del siglo XX, buscando romper la estructura de la exclusividad política. Y tenemos también el contexto económico,
Y si bien no se profundiza en el contexto, en la referencia proporcionadas, esta es importante destacar la explosividad política de las mujeres también implicó su marginación de las decisiones económicas, con lo cual lucha por los votos eran también un paso, la democratización económica. Muchas gracias. Bueno, también hacemos un pequeño, una pequeña introducción sobre que en la resistencia de las mujeres activistas femeninas se sentaron en la base fundamental con la mayor participación, o sea, fue una base para una mayor participación política de las mujeres en el país. También las elecciones, como anteriormente lo había comentado, que en 1954 fue la aprobación del voto femenino, pero pues en 1957 fue que las mujeres tuvieron ese privilegio de ser mujeres sufragistas, pues que dieron su primer voto. Continuamos con la compañera Sailin Herrera haciendo la segunda, dando respuesta a otro interrogante. Bueno, muy buenas. Dándole respuesta a la segunda pregunta, pues intervenida al tema, que sería cuáles fueron esos actores vinculados al proceso. Teniendo en cuenta que la aprobación del voto femenino en Colombia en 1954 fue un proceso que fue bastante complejo en el que intervinieron varios actores. Estos también impulsados principalmente por el persistente movimiento sufragista que venía ganando fuerza desde principios del siglo XX. Entre estas figuras más destacadas de este movimiento se encuentran Ofelia Uribe de Acosta, periodista, escritora y activista. Esta fue una de las pioneras del movimiento en los años 30. Fundó la revista Agitación Femenina, una plataforma clave para la difusión de ideas sufragistas. También encontramos a María Correa de Haya, filósofa y enfermera, participó activamente en la Organización Femenina Nacional, ONF, y fue una de las primeras delegadas liberales en la Asamblea Nacional Constituyente, ANAC, de 1954. También encontramos a Josefina Valencia Dubash, una de las líderes más prominentes y la primera mujer en ser nombrada gobernadora y ministra en Colombia. Ella fue delegada conservadora en la ANAC de 1954, junto a Josefina Valencia, que esto representó pues la causa sufragista y fue la primera mujer en ocupar un escaño en el Senado de la República. También encontramos a Berta Hernández de Ospina, una política conservadora y primera dama de Colombia, nacida en 1946. Ella también fue una voz influyente dentro de su partido, presidió la Organización Femenina Nacional y fue una voz bastante influyente dentro de su partido. Ella también presidió la Organización Femenina Nacional y apoyó la causa desde una posición de poder. También podemos encontrar a Lucila Rubio de la Verde. Ella también fue otra activista, así como Ofelia Uribe. Fue fundamental del movimiento, que trabajó incansablemente por la educación y también por los derechos de las mujeres dentro de el derecho, dentro de la aprobación del voto femenino en Colombia. También encontramos unos actores políticos y gubernamentales, ya que en la lucha de las sufragistas se encontró en un contexto político que, aunque esto reació en un principio, finalmente se dio ante la presión y la circunstancia, pues por estas mujeres
que querían pues la aprobación al derecho al voto. Encontramos a Gustavo Rojas Pinillas, que este fue el dictador militar, fue quien en 1954 sancionó el acto legislativo 3 que otorgó el voto a las mujeres. Se considera que su decisión también fue una estrategia bastante amplia para su base de apoyo político y que en parte también para congraciarse con estos sectores femeninos conservadores. Continuamos con el compañero Néstor Ariza. Hola, muy buenas noches, docentes, compañeros. El tema correspondido son los cambios sociales y políticos. Enfrascados más en los políticos, podemos encontrar que la aprobación del voto femenino significó ampliar la democracia. Es decir, que por primera vez las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas plenas del derecho a decidir sobre el rumbo del país. En 1957, las mujeres votaron por primera vez en el plebiscito, quien dio el inicio al Frente Nacional, mostrando que con su voz aún tenía peso en la política. Se abrieron puertas para que ellas pudieran aspirar a cargos públicos y tener representación en las instituciones. Eh, en la parte social hubo cambios también, ya que el voto marcó un giro en la forma en cómo la sociedad veía a las mujeres, que ya no eran como amas de casa o cuidadoras como normalmente en ese tiempo se veía, sino que eran ciudadanas con derecho. Que la participación electoral se convirtió en una herramienta de empoderamiento que impulsó nuevas luchas a la participación, a la adquisición de trabajo, aunque al inicio este cambio sufrió rupturas, fue la base de lo que tenemos hoy en día de que las mujeres estén el derecho de igualdad al igual que todos los hombres. Como para concluir, el voto femenino en Colombia en 1954 fue un hito histórico que transformó la democracia y la vida social del país. Aunque fue decretado por Rojas Pinilla, no fue un regalo del gobierno, sino que fue un resultado de años de lucha, de organización de las mujeres que exigieron igualdad y ciudadanía. Su conquista abrió un camino irreversible hacia la participación política y social de las mujeres, mostrando que sin ellas no se puede hablar de democracia real. Muchas gracias.